Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, percibido estás, te hallas listo para el fallo del gran tribunal, te hallas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene, cerca está, cuando y pecadores no conozco, juez dirá, oh hermano, percibido estás, te hallas listo para el fallo del gran tribunal, te hallas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo los que aman al Señor. Oh hermano, percibido estás, te hallas listo para el fallo del gran tribunal, te hallas listo para el tribunal. Amén. Hermanos, antes de abrir la palabra del Señor, los invito a que tengamos una oración a nuestro Padre Celestial. Los que puedan arrodillarse, los invito a que lo hagamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en este momento, antes de abrir tu palabra, te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo, Padre, sobre cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Padre. Que tú impresiones sus corazones y cada uno de ellos pueda tomar decisiones para vida eterna, Padre. Usa a tu siervo, Padre, que no sabe nada, que tú puedas hablar a través de tu siervo, Padre, y que el mensaje, Padre, pueda llegar y pueda impactar a los corazones de los hermanos que han de escucharlo. Te pedimos todo esto, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana, hermanos, lo he titulado ¿Seguimos quebrantando la ley? Es una pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros. Es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y contestarnos de la forma más real posible. Porque muchas veces nosotros decimos, oh, yo no quebranto la ley, yo sigo el camino del Señor y andamos por la vida diciendo que somos guardadores de la ley. Basado en esto, hermanos, quisiera que reflexionáramos en esta mañana en los escritos de la hermana Elena G. White, pero en especial en la Biblia, para que podamos ver y podamos percibir si lo que nosotros hemos contestado a través de esta pregunta es lo correcto, es lo real, si es que es verdaderamente que nosotros somos guardadores de la ley. Para empezar, los invito que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio 6, versículo 5 al 9. Y dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, del versículo 5 nos indica algo que nosotros tenemos que hacer, y es amar a nuestro Señor Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón
y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y la pregunta es, si nosotros hacemos todo esto, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces, ¿qué queda para nosotros, hermanos? La respuesta es, nada queda para nosotros, hermanos. Si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, si no lo amamos con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, hermanos, entonces no estamos en realidad siguiendo los mandamientos de nuestro Señor. Porque dice, estas son las palabras que yo te mando hoy, las cuales deben de estar sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Cuando en el versículo 7 nos habla acerca de las repetirás a tus hijos, yo les quiero comentar que nosotros como padres tenemos decisiones importantes que tomar. Muchas veces nosotros estamos como padres inmersos en las cosas de la vida diaria y no nos damos cuenta. Para aquellos hermanos que aún tienen a sus hijos yendo a la escuela pública, a la escuela privada, yo los invito a que leamos este versículo donde nos dice que lo más importante que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos es el amor a nuestro Creador. Ese amor que debe de ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque en esas escuelas, hermanos, no se les será enseñado este grande mandamiento. No se les enseñará tal cosa. Esa es obligación de nosotros como padres, el tener a nuestros hijos en casa y enseñarles de ese amor que nosotros le debemos de tener a nuestro Creador y Salvador. Si nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos tal cosa, entonces, y le estamos enseñando otras cosas, entonces nosotros lo estamos preparando a nuestros hijos para la muerte, hermanos. Es claro. Si nosotros no buscamos que nuestros hijos amen a nuestro Dios y Redentor con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, ellos no llegarán a obtener la vida eterna, hermanos. En Israel, en estos momentos, ustedes pueden buscar en la internet. Ellos, este versículo de Deuteronomio 6, en especial versículo 8 y 9, donde dice que te atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En Israel actual, ellos se enredan, ¿verdad? Se ponen en su mano un cuadro en el cual se encuentran los mandamientos y están enrodadas en sus brazos. Lo mantienen amarrado al brazo y a su mano, y de igual manera en la parte de arriba se ponen otro cuadro en el cual contiene de igual manera mandamientos del Señor, en especial Deuteronomio 5. Y como ustedes pueden ver, ellos están tomando como algo literal lo que dice la palabra del Señor. Y en realidad nosotros no tenemos que amarrar nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro corazón y que nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas amen a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No amarrarnos absolutamente nada a nuestro cuerpo. Todo es superficial. Si lo amarramos de forma superficial a nuestra mano y a nuestra cabeza, pues será algo superficial. Dios no quiere nada superficial de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos reales, que ese amor venga de dentro de nosotros, que venga de dentro hacia afuera. Y lo podremos ver más adelante. Dice Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 490.
Dice, los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y aparente seguridad. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno, y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Antes de que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende de inmediato de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que aquellos que fueron creados semejantes a Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en nuestra mente, el hombre puede habituarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se vuelva agradable. Y como podemos ver, lo que se dice aquí, hermanos, es que cuando nosotros estamos constantemente acariciando un pecado, nosotros vamos degradándonos hasta el punto en que nosotros cometemos pecado de una manera que llega a ser hasta agradable. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, hermanos? Y piensen, yo los invito a que reflexionemos en esta mañana. Es importante la reflexión, hermanos, porque si nosotros no reflexionamos, entonces no estamos poniendo todos nuestros sentidos para autoanalizar y ver qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Nosotros estamos acariciando un pecado y muchas veces nosotros llega el momento en que pensamos que ese pecado es normal. Y se dice aquí, se menciona algo que me llamó mucho la atención, hermanos. Dice que nosotros estamos constantemente contemplando cosas incorrectas. Si nosotros contemplamos cosas incorrectas, hermanos, llegaremos a hacer esas mismas cosas. Hace muchos años, hermanos, nosotros veíamos todo tipo de películas como familia. Películas de guerra, de mucha crueldad. Y fuimos cambiando, hermanos. Y en un momento dijimos, bueno, ya no vamos a ver películas de guerra, vamos a ver películas que no contengan violencia. Pero seguíamos contemplando cosas incorrectas, hermanos. Llegó el día en que tomamos la decisión, no más películas dentro de la casa, no más tele dentro de la casa. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que tú contemples es lo que tú eres. Si tú contemplas la mayor parte del día la televisión con programas que no enriquecen tu alma y no te llevan a los pies del Señor, hermanos, lo único que estamos haciendo es lo que dice exactamente esto que les acabo de leer. Estamos contemplando mal para que en algún momento ese mal se vuelva como algo normal. Un ejemplo de eso es lo que está sucediendo en nuestros días. Podemos ver que Disney ahora hace películas para personas del mismo sexo. Podemos ver que se está introduciendo esta nueva cultura y estamos dejando que nuestros niños, a través de la observancia, vean esto, ¿verdad? A través de estar contemplando estas situaciones, en algún momento se vuelva normal para ellos, algo que la Biblia deja en claro que es un pecado abierto al Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Veamos qué está sucediendo en el mundo. En la Ciudad de México
se acaba de aprobar una ley que deja libertad a los papás de poder vestir a sus hijos como ellos deseen. Es decir, si yo tengo un hijo y mi hijo, por lo que ha visto, por la contemplación, porque ahora de acuerdo a las caricaturas o a los dibujos animados que ve por parte de Disney, ve que el traer falda es correcto, no hay ningún problema con eso. Bueno, se ha implementado una ley ahora en la Ciudad de México donde los niños pueden traer falda, pueden traer vestimenta de mujer a las escuelas y no hay ningún problema con eso. Ustedes pueden ver, con los ejemplos que les he dado, es una degradación constante, contemplativa, porque lo que tú contemplas en algún momento es lo que tú crees. El ataque del enemigo constantemente está siendo direccionado a nuestra mente, nuestro corazón. Si nosotros dejamos que esa contemplación se apodere de nuestra mente, no vamos a poder discernir entre el bien y el mal. Y si los hombres y las mujeres inteligentes tienen sus facultades morales entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, son poco superiores a los paganos en muchos de sus hábitos. Satanás desvía constantemente a la gente de la luz salvadora a las costumbres y la moda, sin tener en cuenta su salud física, moral y mental. El gran enemigo sabe que si predominan el apetito y la pasión, se sacrifican la salud del cuerpo y la fuerza del intelecto en el altar de la satisfacción de los apetitos, y el hombre es llevado a una rápida ruina. Si el intelecto iluminado lleva las riendas, dominando las propensiones animales y manteniéndolas sujetas a las facultades morales, Satanás sabe que es pequeño su poder para vencer con sus tentaciones. Esto se encuentra en el Review and Herald, 8 de septiembre de 1874. Mensaje para los jóvenes, página 235. Como podemos ver, hermanos, aquí se nos dice muy claramente que el apetito y las pasiones, el dar satisfacción a esos apetitos, ¿verdad?, hace que el hombre se vaya rápidamente a una ruina. Les voy a poner un ejemplo que he observado. Nosotros vivimos en el campo y a su servidor le toca ir todos los días a la ciudad por cuestión de trabajo. Está muy próximo el Día del Padre y lo que he visto colgado dice: ven a festejar con nosotros el Día del Padre, en diferentes restaurantes. Y lo que yo veo que está constantemente colgado es algo que se repite entre un restaurante y otro. Es la foto donde se nos hace la invitación a los padres para ir a consumir a ese restaurante. ¿Y qué es lo que se encuentra en esa foto? Bueno, es un pedazo de carne. Eso es lo que predomina en las invitaciones de los restaurantes. Están ligando la celebración del Día del Padre con un pedazo de carne. Fíjense cómo el paganismo en toda su expresión, porque es el Día del Padre y te invitan a comer carne. Cuando tú has contemplado y estás contemplando todos los días la magnificencia de tu Salvador y Creador, te darás cuenta de esos pequeños detalles que son muy sutiles a los ojos del mundo. ¿Por qué? Porque volvemos y quisiera volver a compartirles acerca de la contemplación de las cosas, es la que te permite que tú puedas creer que esas cosas son correctas ante tus ojos. Ahora bien, si tú contemplas y estás constantemente viendo, escudriñando la palabra del Señor, estás constantemente buscando, ¿verdad?, el agua de vida, te darás cuenta de muchas cosas que están a tu alrededor que solamente te inducen a pecar.
Los invito a que vayamos, abramos nuestras Biblias en Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Son dos mandamientos. Uno ya lo habíamos escudriñado anteriormente, y aparece un segundo, el cual nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, qué tan fácil es amar a nuestro prójimo cuando lo conocemos, cuando tenemos una amistad con él, cuando hay una afinidad en nuestra creencia. Pero cuando no hay una afinidad en nuestra creencia, hermanos, o cuando no hay un conocimiento de la persona, o no hay una relación con la persona, es cuando empiezan los problemas, porque decimos: oh, qué tan difícil es el poder platicar, el poder llevar el mensaje a una persona a la cual no conozco, o a la cual no coincide con mis creencias. Hermanos, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si ven ustedes, primero está el amor sin condición. Dios no nos pide que lo amamos con un 98%, un 97%, un 99.5%, 99.9%. Él lo que nos pide es 100% de nuestro amor. Y después debemos de amar a nuestro prójimo. Es decir, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros no quedamos en ningún lado, hermanos. Nosotros debemos de ser como nuestro Redentor y Salvador. Él vino acá a morir por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Él vino a hacer primero la voluntad de su Padre, y luego vino y se ofreció por cada uno de nosotros. Es un ejemplo claro de lo que está diciendo aquí, se está diciendo aquí en la palabra del Señor. Dice: completos en Cristo. La ley de Dios requiere que el hombre ame a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Cuando esto se haga perfectamente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos completos en Cristo. Y solamente entonces estaremos completos en Cristo. Si nosotros amamos a nuestro Dios 100%, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nos olvidamos de nosotros, es decir, matamos al egoísmo que se encuentra en nosotros. Porque el primer mandamiento del Decálogo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como humanos muchas veces decimos: yo no tengo dioses ajenos delante de Dios. Yo no me inclino a ninguna figura. Yo no me inclino a ningún póster, a ningún cuadro. Yo no tengo dioses delante de mí. Hermanos, es verdad que nosotros no debemos de arrodillar a estatuas hechas de madera, de fierro, de materiales que no tienen vida, que no pasa nada si se caen y se rompen. Pero muchas veces vemos más allá, hermanos. Y lo que yo les invito a que reflexionemos el día de hoy es que ese primer mandamiento nos dice que no debemos de tener dioses delante de nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros, con nuestro egoísmo, llegamos a ser tan egoístas, hermanos, que nos amamos tanto a nosotros mismos que quebramos ese primer mandamiento que se nos está hablando aquí,
Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A veces nos amamos más a nosotros que lo que amamos a Dios, hermanos. Y entonces al hacer eso, ¿en qué posición nos ponemos, hermanos? Nos ponemos a la misma altura que nuestro Dios y Salvador. Es decir, nos estamos poniendo nosotros mismos como dioses entre nosotros y nuestro Creador. Imagínense, hermanos, analicemos qué tan mal hacemos al ponernos al nivel de nuestro Dios por ese egoísmo. Porque somos tan egoístas que a veces nos olvidamos que tenemos a nuestro prójimo. Somos tan egoístas que no podemos ver por la gente necesitada, hermanos. Somos tan egoístas que a veces se nos olvida que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, hermanos. Nosotros debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y el egoísmo debe de ser muerto para nosotros poder estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Humildes de corazón, hermanos. Mateo 5, del 17 al 19, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Debemos, hermanos, cumplir la ley, porque Él vino a cumplir la ley. Él no vino para abrogarla. Los 10 mandamientos siguen vivos, como sigue vivo nuestro Redentor y Salvador. Porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Así de igual manera, los mandamientos del Señor se encuentran vivos, porque esos mandamientos vinieron de la mano de Él. Y se nos pide que los cumplamos uno por uno. Y que los cumplamos al 100%. No solamente en parcialidades, hermanos. Y este es el fallo pronunciado en el reino de los cielos. Algunos han pensado que estará allí el que quebranta los mandamientos, pero que ocupará el último lugar. Esto es un error. Los pecadores nunca entrarán a la morada de la dicha. El que quebranta los mandamientos y todos los que unen con él en la enseñanza de que no hace ninguna diferencia si los hombres rompen o observan la ley divina, serán calificados por el universo del cielo como ínfimos entre los seres humanos. Porque no solo han sido desleales, sino que han enseñado a otros a quebrantar la ley de Dios. Cristo pronuncia el juicio sobre aquellos que afirman tener un conocimiento de la ley, pero que, por precepto y ejemplo, conducen a las almas a la confusión y a la oscuridad. Ellos están enseñando para doctrina los mandamientos de los hombres y haciendo que la ley de Dios sea nula por medio de sus tradiciones. Porque yo os digo que, excepto vuestra justicia, excederá la justicia de los escribas y fariseos. En ningún caso entraréis en el reino de los cielos. Porque no es por nuestra justicia, hermanos. Es por la justicia de nuestro Salvador y Redentor que podremos llegar al reino de los cielos. Para aquellos que creen
que el quebrantar la ley, así como el obedecerla, es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. El que quebrante la ley no llegará al reino de los cielos. El que la guarde, tomado de la mano de nuestro Redentor y Salvador, llegará al reino de los cielos. No dejes, hermano, que te engañen. Busca la dirección divina. La palabra del Señor nos invita a que escudriñemos y que por nosotros mismos podamos tomar decisiones para vida eterna, hermanos. Es importante que nosotros veamos que mucha gente nos dirá, no hay necesidad, nosotros vivimos por gracia. No, hermanos, nosotros tenemos que ser guardadores de la ley, así como lo fue nuestro Señor y Redentor. Romanos 13, del 8 al 10, dice así. Romanos 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo si adultero? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si mato? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si hurto? ¿Cómo puedo hablar a mi prójimo si doy falso testimonio? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si codicio? ¿Cómo puedo yo? Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que significa la palabra amor. Y muchas veces no tenemos ni la más mínima idea de lo que es la palabra amor y lo que significa el amor de nuestro Dios. Porque si nosotros nos ponemos a analizar y a reflexionar, hermanos, qué tan grande amor tiene Dios para con nosotros, que envió a su único hijo a morir por ti y por mí, aún siendo pecadores, hermanos. Mandó a su hijo para poder darnos una esperanza para vida eterna. ¿Qué amor es ese, hermanos? Analicemos, hermanos, ese amor tan grande y pidamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para algún día, pronto, podamos hacer cambios en nuestras vidas y poder manifestar ese amor que solo Dios nos puede dar. Recordemos, hermanos, como dice el versículo 8, nosotros no debemos de tener ninguna deuda. La única deuda que debemos de tener como cristianos es el amor. Los invito a que veamos Gálatas 5, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La libertad del cristiano, hermanos, no es una excusa para el libertinaje. Hermanos, hay muchos grupos que buscan a su Redentor y Salvador. Pero como dice aquí la palabra del Señor,
hay conflicto en esos grupos. Pareciera que nos mordemos a unos a otros porque mi hermano piensa un poco diferente a mí y por eso lo voy a atacar. Dice aquí que nos cuidemos de que no lleguemos hasta consumirnos unos a otros por ese sentimiento, por ese resentimiento, porque mi hermano piensa diferente a mí, entonces le tengo un sentimiento y quisiera que se consumiera. Hermanos, la venida de nuestro Señor y Redentor está cerca. Debemos de estar unánimes. Dejemos a un lado aquellas cosas que no son puntos de salvación, hermanos. Que si la tierra es plana, que si la tierra es cuadrada, que si la tierra es redonda. Hermanos, dejémonos de eso. No hay tiempo para eso, hermanos. El tiempo es corto. Y debemos amarnos unos a otros, hermanos. Como Dios nos ama a cada uno de sus hijos. Dejemos esas confrontaciones que no llevan a nada, hermanos. Yo los invito, hermanos, cuando haya una diferencia en la percepción de la palabra del Señor, hermanos, oremos unos por otros y pidamos que Dios revele la verdad a través de su palabra. Invitemos a nuestro hermano a hacer un estudio concienzudo de la palabra del Señor, en lugar de atacar. Hermanos, porque si no damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, entonces no estamos caminando con Él. Debe de ser con amor. Muchas veces nos cuesta trabajo entender eso, pero es con amor hacia nuestro hermano, con amor hacia nuestro prójimo. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, hermanos. Dice el Review Herald de mayo 29 de 1900, dice: los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que suspiran por las almas como él suspiró por ellas, esos entrarán en el gozo de su Señor. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Amén. Hermanos, quisiéramos tomar uno de esos puestos, de esos ángeles caídos, y poder alabar a nuestro Redentor y Salvador por la eternidad, con cantos de alabanza, para aquel que merece la gloria y la honra, solo Él. Pero tenemos que dar testimonio de Él, hermanos. Tenemos que ser pacientes, amables, bondadosos y mansos y humildes de corazón, hermanos. Debemos de preocuparnos por aquellas almas que no conocen. Hermanos, la venida del Señor está cerca. Hagamos cambios en nuestros corazones. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 17, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que aquí el dragón, el enemigo de las almas, dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ella, hermanos? Bueno, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía los libros y porque estudiaban la Biblia. Pero no dice que va a hacer guerra contra la iglesia, hermanos. Va a hacer guerra contra su descendencia, contra aquellos que caminen el camino del Señor. El dragón dice que va a hacer guerra con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, contra un pueblo remanente. Un pueblo remanente que será el que dará testimonio de él. Review and Herald, 14 de abril de 1896. Dice: los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables para la sinagoga de Satanás, y los poderes del mal manifiestan su oído hacia ellos al máximo posible. Juan previó el conflicto entre la iglesia remanente y los poderes del mal, y dijo: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. Hermanos, así como podemos ver, nosotros debemos de guardar los mandamientos de Dios. El enemigo utilizará aquellos que pensaban que estaban en los caminos de Dios y que no guardan sus mandamientos de forma correcta, y se volverán demonios. Hermanos, si tú en este momento que me estás escuchando estás tranquilo y no tienes persecución en tu vida porque predicas la palabra del Señor, porque con tu testimonio, hermanos, con tu vida, das testimonio de aquel que vino a morir por nosotros, te invito a que analices tu vida, hermanos. Porque puede ser que en algún momento lleguemos a estar del bando equivocado sin darnos cuenta. Para terminar, hermanos, los invito a que vayamos a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son estos, hermanos? El pueblo que tiene el nombre de Dios, los que en esta tierra han dado testimonio de su lealtad. ¿Quiénes son? Los que han guardado los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, los que han tenido al crucificado como su Salvador. Mensajes Selectos, página 132 de 1903. Hermanos, nosotros debemos de predicar la palabra del Señor, debemos de guardar sus mandamientos y tener fe en aquel que fue crucificado por nuestros pecados. Hermanos, están pasando muchas cosas en este mundo. Cosas que nos indican que la venida de nuestro Señor está cerca.
yo los insto, hermanos, a que analicemos nuestras vidas, hermanos, y que le demos seguimiento fiel a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y que amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas a nuestro Señor Redentor y Salvador, y que también amemos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, como a nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Para honra y gloria de Dios.